Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Mercado por Experto, la City por Dentro TV en su ciclo 2022. Y lo primero de todo es saludar a Gustavo Jorge Giralde. Gus, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo te va? Bien, por suerte. Me alegro que estés recuperado, que ya estés con nosotros nuevamente. Yo también, yo Así que también. es Pasó. un buen Vino momento. el bicho y pasó. Por Bueno, suerte, gracias a Dios. vamos para adelante entonces. Sí, señor. Sigamos. Sí, señor. Bueno, Sí. hoy día con reconocimientos y temas económicos. ¿A Sí, quién sí. tenemos que hablar? Hoy ¿A estamos quién tenemos que preguntarle? y a uno de los que más sabe en la Argentina, ¿no? Sí. Vamos a hablar con Aldo Abrán, que es economista y director ejecutivo de Libertad y Progreso. A él lo vamos a saludar ahora. Vamos. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar charlando con ustedes. Y Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Y lo que decimos de que uno de los mejores economistas, porque realmente lo sentimos, Aldo, digamos, siempre miramos, leemos tus columnas, estamos al tanto de todo lo que decís, porque realmente tus palabras son un poco lo que nos guían a veces para ver cuál es el camino que tenemos. Así que bueno, en base a eso, vamos a arrancar el programa y diciéndote, para nosotros, hubieron dos temas importantes o más relevantes en la jornada, en esta semana. Uno, previsto, y el otro, intempestivo, dadas determinadas circunstancias, vos después nos vas a aclarar mejor. El primero de ellos tiene que ver con la refinanciación de la deuda. Algo que ya estaba previsto, que se sabía, que venía con ciertas dificultades. Bueno, finalmente se dio, el gobierno cumplió, llegó a la meta fijada. Ahora, ¿en qué condiciones, bajo qué circunstancias y cómo quedó el gobierno parado luego de? A eso apuntamos. Aldo. A ver, la verdad es que uno suponía ya que en algún momento iba a haber alguna intervención del Banco Central para sostener el mercado de crédito. Había limitaciones, la verdad, demasiado flexibles para mi gusto, del Fondo Monetario Internacional en lo que hace a lo que podía transferirle directamente el Banco Central al Tesoro. Entonces uno decía, bueno, esto no va a alcanzar, ¿no?, para refinanciar la deuda y además pagar el déficit, o sea, la diferencia, el exceso de gasto que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, y lo peor de todo es que la perspectiva hacia adelante, y ya está empezando a verse, se empezó a ver durante junio, es que cada vez los argentinos vamos a tener más incertidumbre sobre el futuro, los extranjeros también, sobre el futuro de la Argentina, aunque el mundo también está complicándose y mucho, y va a seguir complicándose, lo cual empeora las condiciones de la Argentina, y eso lleva, obviamente, que la gente tienda a sacar sus ahorros y sus inversiones del país. Por supuesto, eso se hace a través de los mercados cambiarios paralelos, pero lo grave es que empieza a achicarse la masa de crédito local, que es donde, si el Banco Central no le puede transferir al Tesoro para cubrir sus necesidades, tiene que salir el Tesoro a colocar sus bonos. Cada vez tiene que colocar más bonos el Tesoro, y la realidad es que cada vez el mercado va a ser más chiquito, entonces algo no funcionaba hacia adelante, así que todos tendíamos a pensar que iba a ser el Banco Central. A mi juicio, lo que iba a hacer era justamente emitir de alguna forma, ¿sí?, pesos para fondear ese mercado de crédito local y de esa forma facilitarle al Tesoro poder colocar sus bonos. ¿Cómo pensaba yo que lo iba a hacer? Bueno, pagando parte de los vencimientos de las LELIQs y la deuda remunerada del Banco Central, que se está transformando en una bola muy preocupante. Ya estamos en 165% de la base monetaria de deuda remunerada total. Y la verdad es que, para que ustedes se den una idea, eso es casi 20 puntos porcentuales mayor a lo que nos llevó una crisis en 2018, ¿no? Es cierto que hoy está concentrada en los bancos, en aquella época era más disperso quienes los compraban, habían fondos y personas. El hecho de que esté concentrado lo hace un poco más manejable, porque está concentrado en los bancos. Pero de todas formas, uno decía, bueno, en definitiva,
si uno paga las LELIQs, esa bola de nieve que va a llevar a la quiebra del Banco Central en algún momento se empieza a achicar, ¿no? Le ves una parte buena. ¿Cuál es la parte mala? Que claramente estás emitiendo pesos para achicar ese stock de LELIQs, con lo cual lo vamos a pagar los argentinos en términos de mayor inflación en el corto plazo, ¿no? Las LELIQs en realidad terminarían siendo mayor emisión e inflación en el futuro, pero bueno, ahora la tendremos en el corto plazo. ¿Cuál es el gran problema que hemos tenido? Que la solución del Banco Central fue peor, ¿sí? Y eso es bueno que lo tengamos todos en claro, porque como los bonos del mercado, los bonos en pesos, los que cotizan y se compran y venden en el mercado local de crédito empezaron a bajar, el Banco Central no tuvo mejor idea que salir a comprarlos. O sea, no estamos bajando el endeudamiento del Banco Central. Estamos comprando unos bonos que son pésimo negocio desde el Banco Central, peor, o sea, más complicado. Vamos a pagarlo en términos de inflación tan caro como si hubiéramos bajado las LELIQs para fondear este mercado de crédito. Y sí, es cierto, tenemos más crédito para que el Tesoro pueda colocar sus bonos, pero lo estamos haciendo de la peor manera, ¿no? De la otra forma, por lo menos reducíamos uno de los problemas que tenemos. Ahora, no solamente no reducimos el problema de una deuda que realmente está creciendo muchísimo, va a llevar a la quiebra del Banco Central, sino que encima además vamos a tener más inflación, todo por salir a sostener los bonos del Tesoro argentino. La verdad es que una cosa es decir, bueno, están mal encaminados, pero encima en ese camino que va mal y que obviamente va a tener resultados malos para los argentinos, las cosas las hacen mal. Adicionalmente a eso, es a menor corto plazo, en realidad al que tenés los nuevos vencimientos, ¿no? O sea, que achicaron la fecha de vencimiento y ese hay que hacerle frente en el más corto plazo. Sí, todo se refinancia dentro de este año, o sea, claro, es simplemente patear el problema hacia adelante, es patear una bola de nieve. No solamente, hablaba yo hace un rato de las LELIQs, de las deudas remuneradas del Banco Central, porque por esta explicación que les daba de cómo decía yo que iban a tratar de fondear y agrandar el mercado de crédito local para que pueda colocar bonos el Tesoro, ¿sí? Que hubiera sido lo razonable, era por lo menos pongámoslo así, era lo menos malo, ¿sí? Pero acá también hay otra bola de nieve que se está armando, que es la deuda en pesos que está colocando el Banco Central, ¿no? Y digo, el Tesoro. Y ahí lo que no logra entender el Estado, y la verdad, muchísimos de los argentinos, que el gran problema que tenemos no es la deuda, es cómo acumulamos deuda, ¿no? Y acumulamos deuda porque gastamos mucho más de lo que los argentinos podemos pagar de impuestos, aun cuando nos exprimen con impuestos, a la gente y a las empresas. Nosotros en Libertad y Progreso, en ese sentido, le hemos sacado, pueden entrar en nuestra página libertadyprogreso.org y busquen ahí digamos, una publicidad, una calculadora impositiva que con muy pocos pasos uno puede más o menos estimar qué día empieza a dejar de trabajar para el Estado. Muy probablemente sea algún día de julio, ¿sí? Ya alguna gente ha dejado de trabajar para el Estado, pero la mayoría va a empezar a dejar de trabajar para el Estado y va a empezar a trabajar para sí durante el mes de julio, ¿sí? Entren y, bueno, por lo menos para saber más o menos cuándo trabajan, desde cuándo van a empezar a trabajar para su familia. Pero ni aún con una tremenda presión tributaria, estamos hablando de ya pasó más de mitad de año, ¿no? O va a pasar más de mitad de año cuando dejemos de trabajar para el Estado, ni aún con esa presión tributaria logramos pagar todo lo que despilfarra el gobierno, ¿no? Entonces, uno debería darse cuenta que si en mi casa yo despilfarro y gasto más de lo que tengo perseverantemente, o en mi negocio, o en mi comercio, o en mi empresa, en mi familia, en mi negocio van a terminar quebrando. Bueno, y eso es lo que nos pasa cada rato a nosotros, vamos a terminar quebrando. Aldo, te hago una reflexión tipo futbolística. La alternativa es que estamos sacando del área, pero la pelota no podemos pasar de mitad de cancha. O sea que, en realidad, cada vez... Tenemos viento en contra, ¿no? Sí, podemos, le pegamos, pero vuelve. Vuelve. Lamentablemente es así. Es una alternativa.
Déjame llevarte al plano de las últimas novedades que hubo o el recepo que se estableció esta semana respecto a las importaciones. Un poco cada vez más difícil, se están reestructurando, digamos, que los pagos al exterior, como mínimo, se quiere llevar todo a 180 días y esto, ¿cómo lo estás viendo vos en cuanto a estas alternativas de que verdaderamente va a complicar, me parece, la economía local para seguir produciendo, ¿no? Sí, la va a complicar por más de un lado porque en realidad esto ha generado una tremenda incertidumbre, como la que generó más o menos el supercepo allá por marzo, por septiembre de 2020, después de la reestructuración de la deuda, porque vuelve a confirmar que el cepo es inviable. Sostener un cepo es inviable, lo han demostrado los 22 cepos que hemos tenido en el pasado en la Argentina, lo ha demostrado el cepo, para ver algo por ahí también reciente de Venezuela, lo llevó a 3 años de hiperinflación, ¿sí? A haber intentado sostener tanto tiempo el cepo cambiario. En eso terminó el cepo cambiario de Venezuela. Y la realidad es que acá lo intentan sostener. El presidente del Banco Central salió a decir, francamente, lo que para mí es un disparate, ¿sí? Esto lo estamos haciendo para evitar una enorme devaluación. En primer lugar, no están evitando ninguna devaluación porque la devaluación ya está y la notás en los mercados cambiarios paralelos. Un tipo de cambio controlado, fijado, no es... Acá el peso, lo que verdaderamente vale un peso, se refleja en los dólares paralelos, ¿sí? Ahora, y no en el dólar oficial. Pero la realidad no es tampoco esa, porque cada día que pasa el costo en términos de lo que va a tener que subir el tipo de cambio oficial y el costo en términos de empobrecimiento de los argentinos es cada vez mayor. No es que hacia adelante va a ser menor. Tienen un error de concepto y claramente una perseverancia en hacer macanas y en la diría necedad ya a esta altura. A ver, empezó este gobierno, lo primero que le dijimos muchísimos economistas, tiene que salirse rápido del cepo, ¿no? Y ellos nos decían, no, tranquilo, que cuando reestructuremos la deuda privada vas a ver que empezamos a flexibilizar, ¿no? Le decimos, van a ir cada vez restringiendo más. Reestructuran la deuda privada, francamente, en forma muy exitosa, ¿sí? Al poco tiempo tuviste el supercepo, ¿no? Entonces te empezaban a decir, bueno, pero pará, porque ahora vienen las elecciones, ese es el problema. Bueno, qué sé yo, después de las elecciones y de reestructurar la deuda con el fondo, vos tranquilo que vamos a flexibilizar el cepo y vamos a empezar a salir. Y pasaron las elecciones, pasó la reestructuración de la deuda con el fondo y empecé, como no funcionaba lo que ellos decían, bueno, pero viene la cosecha, ya viene la cosecha, ¿no? Pasó la cosecha, ¿y qué tenemos ahora? Más cepo, ¿no? Sí, pero lo único... ahora esperá septiembre, te lo acaba de decir el presidente de la Nación, te lo dice el presidente del Banco Central. Claro, pues sí, porque en definitiva, Aldo, esta normativa la fijaron como fecha límite 30 de septiembre de este año. O sea que el plazo que le pusieron es septiembre, o sea, un trimestre más. Te la van llevando como si fuera limitado, como para que esto vaya a mejorar o esperanzado en algún evento que en septiembre se pueda llegar a dar. No sé, me parece. Y además ni ellos saben cuál es. Pregúntenle ustedes al gobierno, todos los que tienen acceso a los medios, pregúntale qué es lo milagroso que va a pasar en septiembre. Todavía estamos todos los analistas tratando de adivinar qué puede llegar a pasar en septiembre, porque ni siquiera van a decir, bueno, si hubiera una gran cosecha, como la del segundo trimestre en espera, ¿no? Para septiembre, pero eso tampoco hay. O sea, en septiembre, ¿cuál es la realidad? Vamos a estar mucho peor todavía que hoy, en términos de cepo, en términos de escasez en la Argentina de divisas, porque te hablan de, todo el tiempo nos vinieron a decir, no, lo que pasa es que hay escasez de divisas. Ustedes sabrán todos, porque salen los diarios, que en Estados Unidos hay inflación de 8,6% para ellos, anual, aclaro, porque en la Argentina por ahí esas cosas las podemos llegar a ver en 2 meses y mucho más que esa inflación acumulada en 2 meses, pero 8,6% anual para ellos es una tragedia, se dan cuenta que eso genera empobrecimiento de su gente, es una tragedia, y eso se debió a esta inflación, a lo mismo que se debe la inflación acá. Le dieron a la maquinita
con el motivo de la pandemia desde el 2020 a más no poder en términos de dólar. Nosotros lo que pasa es que emitimos mucho más que ellos, pero ellos también le dieron de más a la maquinita. En vez de parar después de que terminó la pandemia durante el año pasado, le dieron a la maquinita también. Y en el mundo llovían dólares. O sea, hasta hace poco tiempo en el mundo llovían los dólares, llovían divisas, porque todos los bancos de los países desarrollados estaban haciendo lo mismo. Recién eso empezó a cambiar por estos últimos meses, ¿sí? Pero llovían, y acá había sequía. ¿No sería ahora que hagamos un poquito de introspección a ver si todo el mundo llueve y acá hay justo sequía? El problema lo debemos tener nosotros, ¿no? Y el problema es el cepo, son las medidas que toma el gobierno que generan incertidumbre, que generan que argentinos y extranjeros, pequeños y grandes ahorristas, todos tratemos de sacar nuestros ahorros del país, y eso lo hacemos a través de los mercados cambiarios, obviamente, paralelos, porque no hay otros, o sea, el oficial no se puede acceder, y eso es lo que hace que en la Argentina escaseen los dólares, no que no hay dólares en el mundo, no, sobraban. Y la mala noticia es que si antes escaseaban los dólares para la Argentina, imagínense ustedes, cuando en el mundo había inundación y en los países de la región había inundación de dólares, solo acá no llovían dólares, no había dólares. Imagínense a partir de ahora que la política monetaria de todos los bancos centrales de los países desarrollados, obviamente también de la Reserva Federal de los Estados Unidos, va a ser claramente contractiva, o sea, va a ser sacar dólares, sacar parte de esa inundación para que no siga subiendo su inflación. Y estamos en un escenario complicado. Hasta hace poco veníamos con un viento a favor fenomenal, pero ahora nuestro barco, que está todo realmente averiado, todo recontrapachado, lleno de agujeros, que antes tenía viento a favor, resulta que ahora va a empezar a tener viento en contra. Y si nosotros seguimos con este rumbo, el iceberg está al frente. Aldo, la verdad que es un gusto siempre hablar contigo. Nos quedan un montón de preguntas por hacerte, pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. No, hablar con un economista, hablar en Argentina y no hablar del dólar, pero bueno, de alguna manera se tocó uno qué puede esperar de lo que pueda pasar de acá en adelante con el dólar, la inflación y todo. La verdad, el panorama no es lo mejor. De todas maneras, lo vamos a seguir hablando. Esperemos en septiembre que haya alguna suerte de mejoría y se cumplan los pronósticos del gobierno. Ojalá. Difícil, pero bueno, ojalá que así sea. Igual vamos a seguir charlando, Aldo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Aldo. Que tenga buen día. Buen día. Bueno, nos vamos. La verdad que es un lujo siempre. Sí, tal cual. Nos quedan muchas cosas, pero bueno, lamentablemente no necesitamos más es tiempo. Es una alternativa compleja esta. Esperemos que pasarlo lo menos traumático posible. Y esta semana, bueno, lo único que te puedo decir es, se recuperaron 1.000 millones de dólares aproximadamente, un poquito más, en virtud de este cepo que los primeros días no sabíamos qué tenemos que hacer. Así Sí, que, lo festejaron. Se festejó como que tuvo que ver con las medidas, lograron. Pero bueno, sí. Pero no se le permite importar. Los importadores no pueden comprar. Esperemos que esto vaya a ir decantando. Ojo que después les gusta esta medida y la mantienen y la incentivan más. Estás parando toda la producción del país. Bueno, nos vamos. Para la próxima. Si Dios quiere. Dale. El viernes que viene. Abrazo grande. Con ustedes el viernes que viene con más La City por dentro. Que tengan una buena semana. Chao. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.